Bienvenidos. Hoy hablaré sobre un tema, la existencia de Dios. Este es un tema bastante amplio que ha generado polémica y mucha controversia desde hace muchos años, y aún en la realidad actual muchos filósofos del pasado y de la actualidad mantienen una posición de acuerdo a su individualidad de pensamiento. Existen filósofos teístas que creen en la existencia de Dios, como son San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, entre muchos otros. También existe otra corriente de filósofos que se denominan ateos, como por ejemplo Bertrand Russell, Nietzsche, Richard Dawkins, y para ellos Dios no existe. Entre los filósofos que creen en la existencia de Dios, cabe destacar a San Agustín de Hipona. Este filósofo es un filósofo medieval, patrístico, escolástico y teísta. San Agustín, según San Agustín, en su pensamiento descubría que la razón y la fe nunca se oponen. La fe es un modo de pensar asistiendo, que quiere decir que si no existe el pensamiento, no existiría la fe. Según ser ateísta actualmente, Richard Dawkins argumenta que Dios no existe. Estamos afortunadamente en una época en la que declararse ateo ya no es un delito y no conlleva prisión. Es una libertad de culto permitida no solo para la conveniencia pacífica entre los dos credos, sino también como una opción de ateísmo. Richard Dawkins quizás es el más feroz ateo de la actualidad, y haciendo un paralelo entre ateístas y teístas, podríamos argumentar a favor y en contra de la existencia de Dios. A favor tenemos a San Anselmo, quien dice que Dios es la idea más grande que pudiese pensarse. Hace diferencia entre esencia y existencia. Dios es el único ser en el que la esencia y la existencia coinciden. Existe un episodio bíblico en el que Moisés se reencuentra con Dios. Dios está convertido en una zarza ardiente y Moisés le pregunta: ¿Quién eres? Y Dios le responde: yo soy el que soy. Eso está en Éxodo 3:14. Según Santo Tomás de Aquino, Dios sería el supremo diseñador, arquitecto absoluto del cosmos. Estos los que están a favor. Ahora los que están en contra. Los que están en contra tenemos a Dawkins, quien dice que Dios es un ser cuya demostración no ha sido probada. Otro también que aporta es Immanuel Kant, que dice que en su ateísmo dice que Dios existe, que un Dios que existe no tendría que ser más perfecto que uno que no existe, derrumbando el argumento de San Anselmo. Dawkins concluye que la existencia de Dios es altamente improbable, y para justificarlo empieza analizando los argumentos clásicos que filósofos y teólogos han usado para demostrar que sí existe. Según Dawkins, los argumentos son asombrosamente débiles y no pierde ocasión alguna para él criticarlos. Hay tres grandes argumentos, los cuales son el ontológico, el cosmológico y el del diseño. Entonces podríamos decir que Dawkins, criticando todos los argumentos, pregunta: ¿quién creó a Dios? Analizando el debate entre filósofos ateístas y teístas, podría concluir que hay personas que han comprometido su vida, bien sea en la metafísica ateísta, donde se piensa que Dios es real y existe, y la otra sería la metafísica ateísta, donde se considera que Dios no existe y por ello obran sin referencia a Dios en sus vidas. Tanto teístas como teístas se esfuerzan en poner de su parte a la razón, y una parte fundamental de la razón es la cultura moderna que tenemos hoy en día, es la ciencia, ¿no? Estamos en un universo donde la incertidumbre de quién tiene la razón, pero bueno, cada uno cree su posición y cree que su posición es la más correcta. Aportando estas reflexiones a nivel personal, basado en mi experiencia, diría que soy un pensador teísta, porque yo creo en la existencia de Dios. Pero soy consciente que mis creencias teístas no solo me fundamentan en argumentos racionales de carácter científico o filosófico. Creo
que mi creencia cristiana es congruente y se hace muy verosímil desde la imagen actual del universo ante la razón, la ciencia y la filosofía. Y soy consciente que mi pensamiento viene de mi posición personal, que es una certeza moral. Libre y además yo contribuyo sin duda alguna a reforzar el respeto y la tolerancia mutua entre una sociedad ilustrada por la razón. Como un pensador teísta que soy, yo puedo afirmar la importancia de creer que la existencia de Dios es vital para la vida del ser humano. Y creo también que es un fundamento establecido por Dios. Porque si observamos en la sociedad actual a los jóvenes que no tienen conocimiento profundo de quién es Dios o si Dios existe, los vemos sumergidos en vicios como drogadicción, prostitución, alcoholismo, entre muchos otros. Todos estos llevados por una mala decisión. Ahora, por fe creemos que la palabra inspirada por Dios es la Biblia, ¿no? Y esta es la que nos da fundamentos que estos jóvenes necesitan para vivir con sabiduría en este mundo. Cito este versículo que dice Proverbios 22, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice que debemos instruir al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Ahora, al principio de la creación humana se tenía el conocimiento y la sabiduría que Dios le había impartido, que Dios se le había impartido al hombre, ¿no? Pero esto se perdió cuando el ser humano se rebeló y se quiso independizar del Creador. Esta condición yo la describo claramente en la Biblia mediante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 21 y 22, donde dice: pues que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. Así ha sido la historia de la humanidad. Desde entonces, pues el ser humano se envaneció en sus razonamientos por haberse desconectado de Dios y se entregó a los placeres de la carne. Este es mi punto de vista como teísta. Espero les haya gustado mi punto de vista, espero que compartan. Estoy abierto a cualquier realimentación. Gracias.